tenido que hacer frente a este tiempo que nos ha tocado vivir. La iglesia continúa su labor de tender la mano al caído, dar esperanza al perdido y ser una luz en medio de tanta oscuridad. Tú puedes seguir siendo parte de esto. Con tu aporte y contribución, haces que cada día sigamos avanzando en cumplir la gran comisión en nuestra amada nación. Acá dejamos los datos para hacer transferencia o pago móvil y así puedas aportar para las distintas actividades y planes de ayuda que desarrollamos. Gracias por invertir en el reino de Dios. Hola, hoy estamos llegando a la última parte de nuestra serie, Compartir, Conversar y Orar. El domingo pasado, Aura y yo fuimos a la casa de nuestros amigos y hermanos y compañeros en el servicio al Señor, Gabriel e Ilmar. Algunos de ustedes los conocen. Ellos pues nos habían invitado a comer juntos y aunque guardamos todas las medidas de bioseguridad al reunirnos en su casa, fue una verdadera alegría pasar juntos todas estas horas. Nos pusimos al día acerca de cómo habíamos estado esa semana, con sus altos y bajos. Comimos un rico plato especial que ellos habían preparado. Conversamos sobre algunas preocupaciones y buscamos juntos las respuestas de Dios sobre estos asuntos. Luego entramos en una conversación muy íntima sobre algunas de nuestras necesidades y en ese momento lloramos juntos y recordamos las promesas del Señor y oramos los unos por los otros. En ese momento estábamos siendo sensibles a lo que Dios nos hablaba a través de la oración movida por el Espíritu Santo. Esto fue compartir, conversar y orar en la casa de nuestros amigos, junto con quienes estamos compartiendo el camino y la mesa del discipulado y el cuidado pastoral. En el mensaje anterior recalqué que el compromiso y la convicción son solo 3 patas de nuestro trípode de crecimiento espiritual. Pero estas 2 no son suficientes para ayudarnos a crecer en nuestras vidas. Necesitamos un tercer soporte, es decir, la conexión con otros. Así que de esa manera permaneceremos firmes. Estos entonces son los 3 soportes del crecimiento espiritual: compromiso, convicción, conexión. Esa conexión constante y profunda de unos con otros en la familia de la fe es lo que en las enseñanzas del Nuevo Testamento se llama comunión. Y vemos que ocurría con mayor frecuencia en las casas de los creyentes. Sí, no ocurría tanto en el templo o en el edificio dedicado a los asuntos religiosos, sino en las casas. Mira esta descripción que se hace sobre la forma como vivían su fe los primeros seguidores de Jesús.
En Hechos de los Apóstoles 5:42 nos dice, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Muchos piensan que la iglesia primitiva se reunía en el templo, propiamente en el templo, y luego en las casas de sus miembros. Pero en realidad, mientras se reunían en las casas, no se congregaban en el templo en sí. Las reuniones más bien se mantuvieron en el patio del templo, donde todos los hombres y mujeres, judíos y gentiles, podían reunirse al aire libre, porque solo a los sacerdotes se le permitía entrar en el templo para los ritos, sacrificios y ceremonias judías. Y si lees detalladamente lo que Lucas cuenta en Hechos de los Apóstoles, te darás cuenta que después del martirio de Esteban, la iglesia no volvió a reunirse en el templo o en el edificio público dedicado para el uso sagrado, sino hasta el IV siglo después de Cristo, cuando el cristianismo entró en gran decadencia. Ahora, presta atención a estos saludos de Pablo en su carta a los creyentes de Roma y luego en su carta a los seguidores de Jesús en Corinto. A los romanos, en el capítulo 16 de su carta, les dice: los saluda Gayo, él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Romanos 16:23. Y a los corintios les escribe: las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Primera de Corintios 16:19. Como te das cuenta, la casa de un creyente llamado Gayo y la casa de Aquila y Priscila era donde la iglesia se reunía. Y hablando de casas y de cohabitar en ellas, observa lo que Juan dice en el capítulo 1 de su Evangelio. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Juan 1:14. Esta expresión, vino a vivir entre nosotros, se refiere a alguien que habita o cohabita en una casa. Y esto es lo que Jesús nos enseña, sanando y haciendo su llamado con mucha frecuencia en las casas. De esta manera, los primeros discípulos siguieron el modelo y la enseñanza de Jesús. Las casas de la iglesia primitiva eran centros de enseñanza y de predicación, centros de discipulado, de sanidad, de comunión, de oración, centros de evangelismo, de la acogida de misioneros, de comidas y de la participación de la cena del Señor. Así que cuando lees detenidamente sobre la vida de los primeros seguidores de Jesús en Hechos de los Apóstoles, te encuentras con que estas actividades que daban vida a la familia de la fe se desarrollaron en las casas de los hermanos cristianos. Es más, notarás que para encontrar a los discípulos, los perseguidores iban de casa en casa. También es maravilloso ver que a menudo todas las personas de un hogar se convirtieron a Jesús, se convirtieron juntas. Es por esto que los relatos del libro de los Hechos comienzan en una casa y terminan en una casa. Y las iglesias, como ya lo he dicho, se reunían en las casas. Creo que debemos hacernos esta pregunta: ¿y cómo es hoy? ¿Podemos hacer la misma descripción de la vida de la iglesia en el siglo XXI? Cada una de nuestras casas es una iglesia y cada creyente es un ministro del Señor. ¿Para qué aspecto de nuestro desarrollo espiritual puede ser más adecuada la casa que el templo de hoy? ¿Cómo podría tu hogar ser más útil para el reino de Dios? Algo imprescindible para ser una iglesia saludable y relevante es dirigir a los seguidores de Jesús y descubrir y experimentar el cuidado de la familia de la fe, primero recibiendo y luego dando. Y esto ocurre de mejor manera
en las casas, en lo que llamamos grupos de cuidado para el discipulado y el pastoreo mutuo. El propósito de un grupo de cuidado es brindar un ambiente de cuidado fraternal para desarrollar relaciones de intimidad con la familia de la fe, de manera que nos permita crecer y fortalecernos como seguidores del Señor en la medida en que compartimos este camino de crecimiento espiritual. Es en este ambiente donde tomamos entonces tiempos específicos para compartir, sí, el saludo, saber de los otros, ponernos al día, compartir hasta alguna merienda, conversar sobre las enseñanzas y principios de la palabra de Dios, con preguntas, desafíos de obediencia y prácticas aplicables a nuestra etapa de vida, y orar, sí, orar unos por otros y juntos orar por las prioridades que Dios nos muestra y nuestras necesidades. Todo esto tiene entonces el propósito de rendirnos cuentas en transparencia y vulnerabilidad mutuamente. También mentorearnos y hacerlo mutuamente, discipularnos y poder ministrarnos mutuamente en oración con la guía de la palabra de Dios y el Espíritu. Ahora, presta mucha atención a las ventajas que esto tiene, a crecer juntos en un grupo de cuidado para el discipulado y el pastoreo mutuo. Estaríamos desarrollando independencia, o mejor dicho, interdependencia como un grupo y no dependencia de una sola persona. Todos aprendemos y contribuimos, así que una sola persona no está solo en la posición de aprender. Por otro lado, permite el cuidado indirecto sin tener que confrontar de manera directa. Y es bueno para encuentros regulares, a largo plazo, como un estilo de vida, siendo tanto preventivo como curativo. También, si nos reunimos por etapas de vida, digo como adolescentes, jóvenes o matrimonios, el crecimiento es impulsado a través de tareas específicas para la etapa de vida. Por otro lado, se desarrolla una cultura de paternidad en la fe y discipulado, y esto continúa con encuentros regulares a largo plazo. Otra cosa, estamos experimentando diversidad en este grupo, sí, diferentes dones, habilidades, recursos, personalidad, experiencia, que se intercambian entre los que forman parte del grupo. Es el mejor contexto para experimentar los mandamientos recíprocos. Eso que debemos vivir como un solo cuerpo, esos mandamientos recíprocos son aquellos donde se nos ordena hacerlo los unos a los otros y los unos por los otros, como animarnos a permanecer firmes, ayudarnos a llevar las cargas, motivarnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Así que el modelo de discipulado de Jesús y sus apóstoles, que es evidente en el Nuevo Testamento, es reuniéndose en grupos de discípulos, principalmente en las casas. Debido a la pandemia y a estas medidas de distanciamiento y, por cierto, a otras restricciones que nos ha tocado vivir, hemos distribuido nuestros grupos de cuidado en microgrupos o grupos más pequeños de 4 o 5 personas como máximo, incluyendo quien lo dirige o lo facilita, preferiblemente que vivan relativamente cerca y que puedan reunirse en algún espacio abierto. Los microgrupos desarrollan las mismas actividades y propósitos que los grupos de cuidado, es decir, compartir, el saludo, saber de los otros, alguna merienda, como lo he dicho, conversar, sí, sobre las enseñanzas y principios de la palabra de Dios aplicables a nuestra etapa de vida y orar los unos por los otros y juntos por las prioridades de Dios y por nuestras necesidades. Recuerda, con el propósito de rendirnos cuenta en transparencia y vulnerabilidad mutuamente, mentorearnos y discipularnos mutuamente y ministrarnos mutuamente. Esto que hacemos en oración y recibiendo guía y dirección de la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Así que estos grupos más pequeños o microgrupos reúnen 4 condiciones ambientales que crean lo que llamamos el efecto invernadero. Y esto es cuando nosotros abrimos nuestros corazones en confianza transparente el uno con el otro en torno a la verdad de la palabra de Dios, en el espíritu de cambiar nuestras vidas con la rendición de cuentas mientras participamos en nuestra misión diseñada por Dios. Quiero entonces que observes estas 4 condiciones. Esto es, entonces, cuando nosotros, número 1, abrimos nuestros corazones en confianza transparente los unos con los otros. Número 2, en torno a la verdad de la palabra de Dios. 3, en el espíritu de cambiar nuestras vidas con la rendición de cuentas. 4, mientras participamos en nuestra misión diseñada por Dios. Es así como estamos en el invernadero de transformación del Espíritu Santo. Y esto tiene como contexto un fuerte compromiso de cada miembro que forma parte de este grupo, lo que significa comprometernos con estándares como prepararnos antes del encuentro semanal, teniendo como tarea completar las lecturas devocionales diarias, respondiendo las preguntas de aplicación que se dan en cada lectura, para así poder contribuir plenamente. También nos comprometemos a reunirnos semanalmente con nuestros compañeros de discipulado durante aproximadamente 1 hora y media para dialogar sobre el contenido de las prédicas y de los devocionales. Otra cosa, nos comprometemos a ofrecernos al Señor por entero, sabiendo que estamos iniciando un proceso de transformación en la medida en que ponemos en práctica lo aprendido por la palabra. Y luego debemos contribuir a ese ambiente de honestidad, verdad, confianza y vulnerabilidad personal en un espíritu de edificación mutua. Además, deberíamos comprometernos a dirigir otro microgrupo, es decir, invertir de nuestro tiempo, esfuerzos y recursos cuando el grupo de cuidado se multiplique, formando un nuevo grupo de cuidado y de allí nuevos microgrupos. Quiero preguntarte, ¿eres consciente del fuerte compromiso que asumes al formar parte de un grupo de cuidado? ¿Cuál compromiso te resulta más exigente? ¿De qué manera puedes mantener estos estándares y de qué manera mantenerlos propiciará ese invernadero que Dios quiere, en el que Dios quiere que entremos, invernadero de transformación del Espíritu Santo? Piensa en esto que hoy hemos hablado, acerca de la relevancia de el reunirnos en las casas, pero reunirnos en grupos de cuidado para el pastoreo y el discipulado mutuo. Y luego, inclusive debido a las condiciones que ahora vivimos, distribuirnos en grupos más pequeños, en microgrupos, con todas estas condiciones que propician un mayor crecimiento espiritual, con todos estos compromisos que asumimos para seguir creciendo en la vida como seguidores de Jesús. Oramos juntos. Querido Dios, gracias por hablar a nuestra vida hoy. Gracias por recordarnos el valor de cohabitar en las casas. El hecho de que podemos reunirnos en el ambiente de hogar, cada casa una iglesia, cada creyente un ministro tuyo, un siervo tuyo que sirve a sus hermanos, a quienes le rodean. Mi Dios, ayúdanos a estar comprometidos, sí, a comprometernos firmemente en nuestros grupos de cuidado para el discipulado mutuo, para el cuidado pastoral mutuo, y de esa manera experimentar crecimiento en nuestra fe y en nuestra relación contigo. Amén.
suficiente. Nunca fallas, ayuda y escudo es, ayuda y escudo es. Invencible, el que ama mi alma, ayuda y escudo es, ayuda y escudo es. Suficiente, nunca fallas, ayuda y escudo es, ayuda y escudo es. Invencible, el que ama mi alma, ayuda y escudo es, ayuda y escudo es. Santo, santo eres digno, reinas por los siglos, coronado eres para siempre, vivirás digno, solo tú eres digno, reinas por los siglos, Dios inconmovible, vives por la eternidad. Santo, santo eres digno, reinas por los siglos, coronado eres para siempre, vivirás digno, solo tú eres digno, reinas por los siglos, Dios inconmovible, vives por la eternidad. Gracias por dedicar parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad para juntos recibir un mensaje inspirador.